Me dijeron que durmiera en el suelo mientras le daban mi habitación a mi hermana, así que discretamente compré la casa de al lado y construí una piscina frente a su ventana. Soy Samantha, tengo 29 años, y nunca pensé que me quedaría sin hogar viviendo bajo el techo de mis padres. Sin embargo, allí estaba yo, con mis pertenencias apiladas en el pasillo, mientras mi madre me informaba casualmente que le habían dado mi dormitorio a mi hermana menor, Brooke. Sus palabras todavía resuenan en mi mente: puedes dormir en el suelo hasta que resuelvas tu vida. No discutí. Simplemente asentí, y en silencio, empecé a planear algo que ellos nunca vieron venir. Si estás viendo esto ahora mismo, déjame saber de dónde eres en los comentarios de abajo. Dale a ese botón de me gusta y suscríbete si alguna vez tu familia te ha tratado como un segundo plano. Confía en mí, querrás ver cómo termina esto. Antes de que todo se desmoronara, yo había sido la hija modelo. Después de graduarme con honores en arquitectura de Berkeley, me encontré atrapada en medio de una recesión económica que golpeó la industria de la construcción con particular dureza. Mis planes cuidadosamente trazados de empezar en una firma prestigiosa se desmoronaron, ya que las congelaciones de contrataciones y los despidos barrieron el sector. Como muchos de mi promoción, regresé a regañadientes a Rochester, Nueva York, planeando quedarme el tiempo suficiente para conseguir empleo y ahorrar algo. Inicialmente, mis padres, Diana y Frank, parecían apoyarme. Mamá me preparaba el almuerzo para mis entrevistas, y papá se ofrecía a revisar mis cartas de solicitud. Nuestra casa familiar, aunque no espaciosa, siempre se había sentido cómoda. Mi habitación de la infancia permaneció en gran parte intacta durante mis años universitarios, un santuario de logros con premios académicos adornando las paredes y maquetas de arquitectura exhibidas con orgullo en los estantes. Mi hermana menor, Brooke, varios años menor que yo, estaba en su último año de secundaria cuando regresé a casa. Siempre habíamos sido cercanas, a pesar de nuestras diferentes personalidades. Donde yo era metódica y reservada, Brooke era espontánea y extrovertida. Irrumpía en mi habitación a horas intempestivas, desparramándose en mi cama para compartir dramas de la escuela o pedir consejos sobre solicitudes universitarias. No me importaban estas interrupciones, después de años fuera en la universidad, reconectar con mi hermana se sentía como recuperar una parte de mí misma. Sam, ¿crees que tengo una oportunidad en la universidad estatal?, preguntó una tarde, echándose el pelo rubio por encima del hombro mientras yo trabajaba en solicitudes de empleo. ¿Con tus actividades extracurriculares y tus notas? Absolutamente, le aseguré, creyendo genuinamente que mi hermana tenía un futuro brillante por delante. Durante esos primeros meses en casa, establecí una rutina. Las mañanas las dedicaba a la búsqueda de empleo y a las solicitudes. Las tardes a menudo implicaban tareas domésticas para contribuir con la familia. Cocinaba la cena 3 noches a la semana, limpiaba a fondo los baños cada domingo, e incluso ayudé a mi padre a reparar la terraza del patio trasero. Más allá de las tareas del hogar, contribuía con $300 mensuales para servicios públicos y comestibles de mis ahorros menguantes, decidida a no ser una carga completa. Los primeros indicios de problemas surgieron gradualmente. Una noche, en la cena, mi madre anunció que Brooke había sido seleccionada para un programa de honores en su escuela secundaria. Esto realmente reforzará sus solicitudes universitarias, dijo mamá con una sonrisa, sirviendo una porción extra de pollo asado en el plato de Brooke. Samantha también estuvo en honores, mencionó papá, casi como un comentario de pasada. Mamá asintió con desdén. Sí, pero la competencia era diferente entonces. Brooke se enfrenta a mucha más presión de la que Samantha tuvo jamás. Noté que Brooke me miraba con disculpa, pero simplemente sonreí y cambié de tema. No tenía sentido crear tensión por una ofensa tan pequeña. Además, acababa de conseguir una entrevista prometedora con Hartman Design Group, una firma de arquitectura de tamaño mediano especializada en espacios comerciales sostenibles. Tengo una entrevista el próximo miércoles, anuncié, esperando dirigir la conversación hacia mis posibles perspectivas profesionales. Qué bien, querida, dijo mamá, volviendo inmediatamente a Brooke. Ahora cuéntanos más sobre tu proyecto de honores. Me tragué mi decepción y me centré en preparar mi entrevista. El puesto en Hartman parecía perfecto, combinando mi interés en el diseño sostenible con la arquitectura comercial. La entrevista salió excepcionalmente bien. La propia Marisa Hartman parecía impresionada con mi portafolio y mi comprensión de los materiales sostenibles.
Necesitamos a alguien que entienda tanto las consideraciones prácticas como las estéticas del diseño ecológico, me dijo mientras terminábamos. Tu portafolio demuestra ese equilibrio maravillosamente. Nos pondremos en contacto en 2 semanas. De camino a casa, me permití sentir una esperanza genuina por primera vez en meses. El salario inicial sería suficiente para conseguir mi propio apartamento, quizás incluso con un pequeño estudio donde pudiera trabajar en proyectos personales. Esa noche, derroché en ingredientes para una cena familiar de celebración, preparando la receta favorita de lasaña de mi madre con pasta hecha a mano y 3 quesos diferentes. Esa comida fue la última reunión familiar normal que tendríamos. Papá abrió una botella de vino, e incluso Brooke parecía genuinamente interesada en escuchar sobre mi entrevista. Durante unas preciosas horas, me sentí de nuevo como un miembro igual de la familia, no solo la hija mayor desempleada que dormía en su habitación de la infancia. Por Samantha, papá levantó su copa, pronto será la arquitecta más reciente en Hart Mendelssohn. Sonreí, sin saber que, en 48 horas, todo cambiaría. Si hubiera sabido lo que se avecinaba, podría haber saboreado más esa cena, memorizado la forma en que mi familia me miraba con algo parecido al orgullo. En cambio, me fui a la cama esa noche llena de optimismo, creyendo que el desvío temporal de volver a casa finalmente estaba llegando a su fin. A la mañana siguiente, salí temprano para asistir a un evento de networking para jóvenes profesionales en la ciudad. Poco sabía que, mientras yo estaba fuera estrechando manos e intercambiando tarjetas de visita, mis padres estaban tomando una decisión que alteraría nuestra relación para siempre. 2 días después de mi prometedora entrevista, regresé a casa de una reunión de seguimiento con un contratista que me había ofrecido dejarme acompañarlo en proyectos hasta que consiguiera un empleo a tiempo completo. La casa estaba inusualmente silenciosa cuando entré por el camino de entrada. Entrando por la puerta lateral como de costumbre, saludé, pero no recibí respuesta. Asumiendo que todos estaban fuera, subí las escaleras para cambiarme de ropa antes de empezar a preparar la cena. La imagen que me recibió en la cima de las escaleras me dejó helada. Mis pertenencias, cajas de libros, ropa, recuerdos personales, material de arquitectura, habían sido apiladas al azar en el estrecho pasillo. Mi primer pensamiento fue que nos habían robado, pero no parecía faltar nada, solo estaba desordenado. Con el corazón latiéndome, corrí a la puerta de mi habitación y la abrí. La transformación fue inmediata y desconcertante. Mi cama individual había sido reemplazada por la cama queen-size de Brooke. Las paredes, que antes estaban adornadas con mis planos arquitectónicos y banderines universitarios, ahora exhibían la colección de pósteres de conciertos y luces de cadena de mi hermana. Donde mi mesa de dibujo había estado junto a la ventana, ahora se encontraba el tocador de Brooke, desordenado con maquillaje y productos para el cabello. Era como si alguien hubiera borrado toda evidencia de mi existencia en ese espacio. «Oh, ya estás en casa», dijo mi madre casualmente, apareciendo detrás de mí con una cesta de ropa sucia. «Sacamos tus cosas». Brooke necesitaba más espacio para su último año. Me di la vuelta lentamente, luchando por procesar sus palabras. «¿Me mudasteis?» Sin preguntar o siquiera decírmelo. «Bueno, estuviste fuera todo el día», respondió ella como si eso lo explicara todo. «Además, apenas estás aquí de todos modos, con todas tus reuniones y búsqueda de trabajo». «¿Dónde se supone que voy a dormir?», mi voz sonaba distante, como si perteneciera a otra persona. «El suelo del salón debería estar bien por ahora», intervino papá, saliendo del dormitorio principal. «Tenemos ese viejo saco de dormir de los viajes de campamento hasta que resuelvas tu vida y consigas tu propio lugar». La crueldad casual de sus palabras me golpeó como un impacto físico, hasta que resolviera mi vida, decían, como si mi desempleo fuera un fracaso personal y no el resultado de una devastadora recesión económica, como si no hubiera estado buscando trabajo activamente todos los días. Brooke apareció en lo que había sido mi umbral, enroscando un mechón de pelo alrededor de su dedo. «Necesitaba la habitación más grande para todas mis cosas de preparación para la universidad», explicó encogiéndose de hombros. «Y no es que tengas un trabajo de verdad o algo así». «Contribuyo a este hogar», dije en voz baja, luchando por mantener la voz firme. «Pago los servicios públicos, cocino, limpio». «Y apreciamos eso», dijo mamá con un tono despectivo que uno usaría con un niño. «Pero Brooke está en un punto crucial de su desarrollo. Sus necesidades tienen prioridad ahora mismo». Me quedé allí,
rodeada de los pedazos dispersos de mi vida, tratando de formular una respuesta que les hiciera comprender la magnitud de lo que habían hecho. Pero las palabras no salían. En cambio, una extraña calma se apoderó de mí, un desapego que se sentía como flotar por encima de la escena, observando cómo le sucedía a otra persona. Entiendo, fue todo lo que pude decir. No hagas de esto un problema más grande de lo que es, Samantha, dijo papá, con un tono que indicaba que el asunto estaba zanjado. La familia se apoya mutuamente. Ahora mismo, Brooke necesita apoyo. Tú puedes arreglártelas durmiendo en el suelo un tiempo. Esa noche, extendí el saco de dormir con olor a humedad en el suelo del salón, posicionándome entre la mesa de centro y el televisor. Cada vez que alguien necesitaba pasar por la habitación, tenía que acurrucarme más para evitar que me pisaran. El suelo de madera prensaba dolorosamente mis caderas, y el delgado saco de dormir proporcionaba un acolchado mínimo. El sueño me eludía, mientras los ruidos de la casa se amplificaban en el espacio abierto, el refrigerador zumbaba, el sistema de calefacción hacía clic, y arriba, podía oír a Brooke poniendo música en mi antigua habitación. Alrededor de la medianoche, escuché risas de su llamada telefónica, el sonido flotando escaleras abajo como una burla. La mañana no trajo alivio. Me desperté antes del amanecer con el cuello rígido y la espalda dolorida, guardando rápidamente el saco de dormir antes de que alguien bajara. La expectativa tácita era clara, mi cama improvisada debía ser invisible durante el día, como si reconocer su existencia avergonzara a la familia. Desde la cocina, observé cómo mis padres entraban en lo que ahora era oficialmente la habitación de Brooke. Con muestras de pintura y una cinta métrica, estaban redecorando, afianzando aún más la transferencia de espacio. Estamos pensando en la banda para las paredes, me dijo mamá cuando bajó a tomar café, como si yo pudiera estar interesada en la transformación de mi antiguo santuario. Brooke cree que le ayudará con su concentración para estudiar. Asentí muda, removiendo mi café con precisión mecánica. La traición no era solo perder espacio físico, era ser borrada, relegada, considerada menos valiosa que mi hermana. Era la suposición de que merecía menos porque estaba luchando profesionalmente en una crisis económica global. ¿Estarás en casa para cenar?, preguntó mamá, ya dándose la vuelta. Sí, respondí, sabiendo que mi presencia en la mesa era esperada, incluso si mi presencia en un dormitorio no lo era. Esa noche, me senté a cenar, escuchando la charla emocionada sobre los planes de cambio de imagen de la habitación de Brooke. Nadie preguntó por mi búsqueda de trabajo o el correo electrónico de seguimiento que había enviado a Hartman Design. Nadie pareció notar las ojeras debajo de mis ojos por la falta de sueño. Me había vuelto invisible, aunque físicamente presente, un fantasma acechando la periferia de mi propia familia. Más tarde, mientras volvía a desenrollar el saco de dormir en el suelo duro, una resolución comenzó a formarse dentro de mí. Esta situación era insostenible, pero discutir solo me haría parecer la hija difícil e ingrata. En cambio, necesitaba un enfoque completamente diferente. Mientras yacía despierta mirando el techo, las primeras semillas de un plan comenzaron a echar raíces. Las siguientes 3 semanas fueron un ejercicio de humillación sistemática. Cada noche en el suelo del salón se volvía más incómoda que la anterior. Un dolor persistente se desarrolló en la parte baja de mi espalda, irradiando hacia mis piernas. Por la mañana, mi productividad se veía afectada, ya que la fatiga se convirtió en mi compañera constante. Aún así, mantuve la apariencia de aceptación, sin decir nada mientras la situación se deterioraba aún más. Mamá empezó a quejarse cuando mis artículos de aseo ocupaban demasiado espacio en el baño. ¿Podrías guardar tus cosas en una cesta? Brooke necesita más espacio en el mostrador para su rutina de cuidado de la piel. Cumplí en silencio, guardando mis necesidades básicas en una cesta de plástico que llevaba de un lado a otro desde el armario del pasillo de abajo. Mi ropa permanecía en cajas en el pasillo, cada vez más arrugada, mientras rebuscaba en ellas cada mañana. Cuando pregunté si podía usar parte del armario del pasillo, papá negó con la cabeza. Ese armario tiene que permanecer accesible para los invitados, dijo, aunque rara vez teníamos visitas. La incomodidad física solo fue igualada por la creciente distancia emocional. Las conversaciones familiares ocurrían a mi alrededor, no conmigo. Las cenas se convirtieron en actuaciones donde yo desempeñaba el papel de observadora silenciosa, en lugar de participante. Cuando hablaba de un correo electrónico prometedor de otra firma de arquitectura,
mis padres asentían distraídamente antes de volver al último logro de Brooke en el gobierno estudiantil. Brooke podría ser presidenta de la clase el próximo año, decía mamá con un orgullo que nunca teñía su voz al hablar de mis logros. La actitud de Brooke pasó de una leve disculpa a un desprecio arrogante. Comenzó a invitar a amigos sin previo aviso, su ruidosa presencia me obligaba a retirarme al patio trasero o a la cafetería local, ya que no tenía espacio privado. Una tarde, regresé de una feria de empleo para encontrar a 4 adolescentes desparramadas en el salón, mi espacio para dormir, viendo películas. «Oh, esta es mi hermana», les dijo Brooke con una risa cuando entré. «Ella está, como, entre cosas ahora mismo». Capté las miradas intercambiadas, las sonrisas apenas disimuladas. Madison, la mejor amiga de Brooke desde la escuela primaria, no se molestó en ocultar su reacción. «Así que, ¿en realidad duermes aquí mismo?», preguntó, dando palmaditas en el suelo donde más tarde desenrollaría mi saco de dormir. «Eso es tan triste». «Es temporal», respondí con una dignidad que no sentía. «Sí, como hasta que resuelva su vida», añadió Brooke, el cruel eco de las palabras de nuestros padres cortando más hondo viniendo de ella. A pesar de mi desplazamiento, las expectativas de mis padres sobre mis contribuciones permanecieron inalteradas. Todavía cocinaba la cena 3 noches a la semana, limpiaba las áreas comunes y contribuía financieramente con mis ahorros que disminuían rápidamente. La desigualdad del acuerdo se hacía más evidente con cada día que pasaba. «Samantha, ¿olvidaste limpiar el baño de invitados?», preguntó mamá una mañana mientras yo me preparaba para una entrevista por vídeo. «Lo limpié ayer», respondí, ajustando mi única blusa sin arrugas. «Bueno, necesita hacerse de nuevo. El grupo de estudio de Brooke viene y necesitarán usarlo». Me perdí los primeros 5 minutos de mi entrevista porque estaba fregando un baño que ya estaba limpio, todo por la comodidad de las amigas de mi hermana que trataban nuestra casa como su centro de recreación personal. El punto de inflexión llegó inesperadamente. Un martes por la tarde, mi teléfono vibró con una notificación de correo electrónico mientras yo ayudaba a preparar la cena. Era de Marissa Hartman: «Nos gustaría ofrecerte el puesto de arquitecta junior discutido en tu entrevista. Salario inicial de $62,000 anuales, con beneficios a partir de los 90 días. Por favor, responde a la mayor brevedad posible para discutir la fecha de inicio y la documentación». Una oleada de euforia me invadió, seguida inmediatamente por una extraña sensación de tranquila determinación. Este era mi boleto de salida, pero no de la manera en que mi familia podría esperar. Normalmente, esta sería una noticia para compartir, un logro para celebrar juntos. En cambio, no dije nada, volviendo a guardar mi teléfono en el bolsillo mientras continuaba picando verduras. «¿Algo importante?», preguntó mamá, notando mi distracción momentánea. «Solo spam», mentí, sin sentir culpa alguna por el engaño. Ese fin de semana hubo una reunión familiar que amplió mi humillación privada a un espectáculo público. La tía Patricia y el tío Gregory vinieron a cenar junto con mis primos. Siempre había sido cercana a la tía Patricia, quien compartía mi interés por el diseño y había animado mi búsqueda de la arquitectura. «Samantha, ¿cómo te estás adaptando de nuevo a casa?», preguntó cálidamente mientras poníamos la mesa. Antes de que pudiera responder, mamá interrumpió: «Oh, ella está acampando en el salón por ahora». Le dimos su habitación a Brooke, necesitaba más espacio para sus actividades de último año. La sorpresa en el rostro de mi tía se disimuló rápidamente, pero no antes de que la captara. «Ya veo», dijo con cautela. «¿Y dónde guardas tus cosas, Samantha?». «Donde quepan», respondí con una sonrisa forzada. Durante la cena, sentí las miradas preocupadas de mi tía. Cuando terminó la comida, me encontró sola en la cocina, cargando el lavavajillas. «Esto no está bien», dijo en voz baja. «Diana y Frank no deberían tratarte así». Me encogí de hombros, manteniendo mi fachada de aceptación. «Es temporal. Aún así, eres su hija, no una invitada a la que puedan dejar dormir en el suelo. ¿Necesitas dinero para un apartamento? Yo podría ayudarte». Su amabilidad casi rompe mi compostura, pero logré negar con la cabeza. «Estoy resolviendo las cosas a mi manera, pero gracias». Más tarde esa noche, al pasar por la puerta semiabierta del dormitorio de mis padres, escuché una conversación que lo cristalizó todo. «Me preocupa Samantha», decía papá. «Parece estancada».
Necesita esforzarse más. Mamá replicó, cuando teníamos su edad, ya teníamos una casa y estábamos formando una familia. Otra economía entonces, admitió papá. Aún así, no es que se esté esforzando. La arquitectura siempre fue una opción arriesgada. ¿Recuerdas cómo intentamos convencerla de estudiar contabilidad como Gregory? Parece que está fracasando en la vida ahora mismo. Papá suspiró. Pensé que ya se habría mudado. Bueno, no puede quedarse en el suelo de nuestro salón para siempre. Quizás esto la motive a resolver las cosas. Me alejé en silencio de la puerta, sus palabras resonando en mi mente, fracasando en la vida. Como si mi valor como persona se midiera únicamente por mi situación laboral durante una crisis económica global, como si mis logros académicos, mi trabajo voluntario, mi carácter personal no contaran para nada. Esa noche, mientras yacía en el suelo duro mirando el techo, algo cambió dentro de mí. El dolor se calcificó en resolución. No seguiría sometiéndome a este trato, pero tampoco les daría la satisfacción de una salida o confrontación dramática. En cambio, ejecutaría un plan tan perfecto, tan discretamente devastador, que nunca olvidarían a la hija que habían descartado con tanta negligencia. A la mañana siguiente, contacté a una agente inmobiliaria. Necesito ver propiedades en este vecindario, le dije, específicamente cualquier cosa disponible en esta calle. La suerte, o quizás el destino, estaba de mi lado. La casa directamente al lado de la de mis padres, una modesta casa de 3 dormitorios que había estado vacía durante meses después de la reubicación de su propietario, todavía estaba en el mercado. Su precio se había reducido 2 veces debido a las reparaciones y actualizaciones necesarias. Necesita muchas reformas, advirtió la agente, Melanie, mientras recorríamos las polvorientas habitaciones. La cocina es original de los años 80 y los baños necesitan una reforma completa. Pasé la mano por una pared, viendo no lo que había allí, sino lo que podría ser. Los cimientos son buenos, observé, y el patio trasero es grande. Más de 1/4 de acre, confirmó Melanie. Más que la mayoría en este vecindario. Me detuve en las ventanas traseras, mirando el extenso jardín que colindaba directamente con la propiedad de mis padres. Una lenta sonrisa se extendió por mi rostro mientras imaginaba lo que podría crear en ese espacio. Estoy interesada, le dije. Muy interesada. El día después de aceptar la oferta de empleo de Hartman, me reuní con un oficial de préstamos en el First National Bank. Con mi nuevo contrato de empleo, un excelente historial crediticio de años de cuidadosa gestión financiera, y la modesta herencia que mi abuela me había dejado, de la que mis padres no sabían nada, califiqué para una hipoteca sobre la propiedad vecina. La casa estaba infravalorada debido a su estado anticuado, lo que la convertía en una inversión aún más atractiva. Estás tomando una decisión inteligente, Bernard, me dijo el oficial de préstamos mientras revisábamos la documentación. Las propiedades en este vecindario se han apreciado constantemente durante la última década, incluso durante la recesión. Estoy pensando a largo plazo, respondí, firmando los documentos con manos firmes. Mientras esperaba el proceso de cierre, empecé a trabajar en Hartman Design. Cada mañana, salía de casa antes de que mi familia se despertara, pasando horas extra en la oficina para evitar volver a mi espacio en el suelo. Mis colegas me dieron una cálida bienvenida, impresionados por mi portafolio y mi ética de trabajo. Marisa me asignó a un proyecto de complejo de oficina sostenible, permitiéndome aplicar inmediatamente mi experiencia en materiales de construcción ecológicos. Tu atención al detalle es excepcional, comentó ella después de revisar mis primeras modificaciones de borrador. Es exactamente por eso que te contratamos. Por primera vez en meses, me sentí valorada y respetada. El contraste entre mi trato profesional y mi situación familiar no podía ser más marcado. En el trabajo, mis opiniones importaban. En casa, literalmente, pasaba desapercibida, un cuerpo en el suelo para ser esquivado. Abrí una cuenta bancaria separada para mi nuevo salario, asegurándome de que mis padres no tuvieran conocimiento de mi mejor situación financiera. Cuando papá me preguntaba sobre mis días, mencionaba vagamente que estaba siguiendo algunas pistas o haciendo networking, nunca revelando que había conseguido no solo empleo, sino un puesto en una de las firmas más respetadas de la región. Mientras tanto, llevé a cabo mi transacción inmobiliaria con el máximo secreto. Usaba mis pausas para almorzar para reuniones con una agente inmobiliaria y un contratista, mis mañanas para inspecciones de la propiedad.
El cierre se produjo un martes por la tarde. Firmé los documentos finales, acepté las llaves y, oficialmente, me convertí en propietaria, todo mientras mi familia permanecía completamente ajena. La casa requería un trabajo significativo, pero eso jugó a mi favor. Las renovaciones necesarias tomarían tiempo, permitiéndome preparar todo perfectamente antes de hacer mi movimiento. Contraté a Rafael, un contratista recomendado por Melanie, para que empezara a trabajar de inmediato. Necesito priorizar el dormitorio, el baño y la cocina, expliqué durante nuestro recorrido inicial. Las actualizaciones estéticas pueden esperar, pero necesito lo esencial funcionando en 6 semanas. Rafael asintió, tomando notas. Podemos hacerlo. ¿Y el patio trasero? ¿Algún plan allí? Sonreí. Planes muy específicos, pero primero centrémonos en el interior. Cada tarde, después del trabajo, me deslizaba a la casa de al lado para verificar el progreso y tomar decisiones sobre accesorios, suelos y colores de pintura. La transformación era notable, incluso en las primeras etapas. Rafael y su equipo quitaron el papel pintado anticuado, reemplazaron las alfombras desgastadas por suelos de madera y modernizaron el sistema eléctrico. La cocina tomó forma con elegantes encimeras de cuarzo y electrodomésticos de bajo consumo. El baño principal recibió una reforma completa con una ducha de lluvia y suelos de baldosas calefactables, un pequeño lujo con el que siempre había soñado. Durante todo este proceso, mantuve mi rutina tranquila en casa de mis padres. Seguí durmiendo en el suelo, cocinando y limpiando según lo esperado. Si mis padres notaron mis ausencias prolongadas u ocasionales manchas de pintura en mi ropa, nunca lo mencionaron. Su atención se mantuvo firmemente en Brooke, cuya renovación de la habitación se había completado con paredes de lavanda y muebles nuevos. ¿Verdad que la habitación de Brooke está increíble?, preguntó mamá una noche mientras recogíamos la mesa de la cena. El color es tan relajante, perfecto para estudiar. Se ve genial, asentí neutralmente, recordando cómo ella había rechazado mi solicitud de pintar la misma habitación años antes. En la 5ª semana de renovaciones, mi nuevo hogar estaba tomando forma. El interior estaba casi completo, con solo los toques finales. Era el momento de implementar la última parte de mi plan, la pieza clave que haría imposible ignorar mi mensaje. Me reuní con 3 contratistas de piscinas diferentes antes de seleccionar Coastal Designs, una empresa conocida por sus enfoques innovadores y su trabajo de calidad. Quiero algo distintivo, le dije a Heather, su diseñadora principal. Líneas modernas y limpias, con una pequeña cascada en el extremo más lejano. ¿Qué dimensiones tienes en mente?, preguntó, esbozando ideas preliminares. 16x32 pies, respondí, ubicada aquí. Señalé la sección del jardín directamente visible desde las ventanas de la cocina y el salón de mis padres. Heather levantó una ceja, pero no hizo ningún comentario sobre la ubicación específica. Necesitaremos permisos, y la excavación será ruidosa. Eso no es un problema, le aseguré, firmando el contrato para que el trabajo comenzara de inmediato. El momento se alineó perfectamente, la excavación de la piscina comenzaría la misma semana en que planeaba salir de la casa de mis padres. Durante 6 semanas, había mantenido la pretensión de aceptación mientras preparaba sistemáticamente mi escape y mi venganza. Mis muebles nuevos habían sido entregados y arreglados, mi cocina estaba abastecida, mi ropa colgada ordenadamente en amplios armarios, en lugar de arrugada en cajas en el pasillo. En mi última noche durmiendo en el suelo de mis padres, me quedé despierta más de lo habitual, absorbiendo la incomodidad una última vez para asegurarme de que nunca olvidaría lo que se sentía al ser considerada indigna de la dignidad básica. Por la mañana, ejecutaría el plan que había estado elaborando desde esa primera noche de desplazamiento. El pensamiento no me produjo ira, sino una extraña sensación de paz. Esto no se trataba de herir a mi familia como ellos me habían herido a mí, se trataba de reclamar mi valía de la manera más innegable posible. Antes del amanecer, enrollé cuidadosamente el saco de dormir por última vez. A las 5:30 de la mañana, empaqué en silencio mis pertenencias restantes en 2 maletas y una mochila. La casa seguía oscura, mi familia dormía arriba en sus cómodas camas. Me moví con eficiencia practicada, recogiendo mis artículos de aseo del cesto del baño y los pocos objetos personales que había guardado en el salón. El saco de dormir lo dejé cuidadosamente enrollado en el armario, un regalo de despedida que no se habían ganado. Escribí una nota sencilla y la dejé en el mostrador de la cocina, encontré mi propio lugar.
Ya no necesitaré el suelo. Sin explicaciones, sin dirección de reenvío, sin apelaciones emocionales, solo una declaración de hechos que reflejaba la crueldad casual con la que me habían tratado. Mientras cargaba mi coche a la luz del amanecer, miré la casa de al lado, mi casa. Desde fuera, seguía pareciendo en gran parte igual, sin dar ninguna pista de la transformación interior. Esa revelación vendría más tarde, cuidadosamente orquestada para un impacto máximo. Conduje al trabajo más temprano de lo habitual, usando la ducha de la oficina para prepararme para el día y guardando mis maletas en mi coche hasta la noche. Durante mi jornada laboral, mi teléfono vibró con notificaciones que ignoré deliberadamente. Para el almuerzo, había recibido 3 mensajes de texto de mamá, 2 de papá, y sorprendentemente, uno de Brooke. ¿Dónde están tus cosas? Llámanos cuando veas esto. ¿Qué quieres decir con que encontraste un lugar? ¿Dónde? Necesitamos hablar de esto. Llama a casa. ¿De verdad te mudaste? ¿A dónde fuiste? Brooke, 12:05 del mediodía. Silencié mi teléfono y me concentré en finalizar los diseños para el proyecto del complejo de oficinas. Mis colegas notaron mi inusual intensidad, pero lo atribuyeron a la dedicación profesional, más que a circunstancias personales. A las 5, había completado el trabajo de una semana y sentí una sensación de logro que fortaleció mi determinación para la noche que se avecinaba. Mientras conducía a casa, mi nuevo hogar, noté los coches de mis padres en su entrada. Momento perfecto. Entré en mi propia entrada de al lado, recogiendo mis pertenencias del maletero con movimientos pausados. Podía sentir ojos sobre mí a través de la ventana de la cocina de la casa de mis padres, pero no reconocí la observación. La puerta principal de mi nuevo hogar se abrió con un satisfactorio clic de la llave. Dentro, la transformación era completa, muebles modernos dispuestos exactamente según mis especificaciones, iluminación suave que iluminaba espacios diseñados para el confort y la funcionalidad, el aroma a pintura fresca y nuevos comienzos. Dejé mis bolsas y me tomé un momento para absorber la realidad que había creado mediante la determinación y la planificación secreta. Acababa de empezar a desempacar cuando el esperado golpe en la puerta. Por la mirilla, pude ver a mis padres de pie en el porche, con la confusión evidente en sus posturas. Abrí la puerta, pero me quedé en el umbral, sin invitarlos a entrar. Samantha, mamá miró más allá de mí hacia la casa, sus ojos se abrieron al vislumbrar mi salón amueblado. ¿Qué es esto? ¿Compraste una casa? Sí, respondí simplemente. ¿Al lado de nosotros?, preguntó papá incrédulo. ¿Cuándo pasó esto? ¿Cómo pasó esto? Llevo 6 semanas trabajando en Hartman Design, expliqué, con voz tranquila y objetiva. El trabajo por el que nunca preguntaron, el avance profesional que estaban demasiado ocupados para notar mientras se centraban en el color de la habitación de Brooke. Sus expresiones cambiaron de confusión a indignación defensiva. Nunca nos dijiste que tenías trabajo, protestó mamá. Nunca preguntasteis, repliqué. Ni una sola vez en 6 semanas, ninguno de los dos expresó un interés genuino en mi progreso profesional. Estaban demasiado ocupados pisándome en el suelo de su salón. Papá se pasó una mano por su escaso cabello, visiblemente nervioso. Podrías haber dicho algo, en lugar de simplemente desaparecer. Como vosotros dijisteis algo antes de mover mis pertenencias al pasillo. La pregunta flotó entre nosotros, sin respuesta e ineludible. Detrás de ellos, vi a Brooke acercarse con vacilación desde su casa. Se detuvo al pie de los escalones de mi porche, observando la escena. ¿Podemos pasar?, preguntó mamá, ya avanzando como si mi consentimiento fuera un hecho. Me mantuve firmemente en la entrada. No. Este es mi hogar, y yo decido quién entra. Ese privilegio debe ganarse. La sorpresa en sus rostros habría sido cómica en otras circunstancias. Nunca habían imaginado que les negaría algo, y mucho menos el acceso a un espacio. Su suposición de tener derecho sobre mi vida se extendía incluso a este momento de separación. Samantha, somos familia, dijo papá, como si invocar la palabra anulara todo maltrato previo. La familia no hace que alguien duerma en el suelo cuando existen alternativas, respondí. La familia no desestima las luchas o contribuciones de alguien. La familia no mide el valor por el estado de empleo durante una recesión global. Un ruido sordo del patio trasero interrumpió nuestra confrontación.
La excavación de la piscina había comenzado, justo a tiempo. La maquinaria pesada era visible desde el lateral de la casa. Mamá se giró hacia el ruido. ¿Qué está pasando ahí atrás? Renovaciones, respondí con deliberada vaguedad. ¿Ya? Acabas de mudarte, dijo papá. Soy dueña de esta casa desde hace 6 semanas, lo corregí. Hoy es solo el primer día que os habéis dado cuenta. Las revelaciones los silenciaron momentáneamente. 6 semanas de planificación y preparación habían ocurrido literalmente al lado, y ellos habían estado demasiado absortos en sí mismos para darse cuenta. La metáfora era casi demasiado perfecta. Vamos a tener una cena familiar, dijo mamá finalmente, recomponiéndose. Deberías venir y podemos discutir esta situación correctamente. Gracias por la invitación, pero tengo que desempacar, rechacé cortés pero firmemente. ¿Y contratistas que supervisar? ¿Qué exactamente te están haciendo ahí atrás?, preguntó papá, estirando el cuello para ver más allá de la casa, donde continuaban los sonidos de la excavación. Ya lo verán bastante pronto, respondí. Ahora, si me disculpan, tengo mucho que hacer. Cerré la puerta suave pero decisivamente, dejándolos de pie en el porche. Por la ventana delantera, los observé conferenciar entre ellos, gesticulando animadamente antes de regresar a regañadientes a su casa. Solo Brooke miró hacia atrás, su expresión indescifrable desde la distancia. Durante las siguientes 2 semanas, la instalación de la piscina progresó rápidamente. La excavación dio paso al encofrado, luego a la fontanería, y después a la aplicación de gunitado que formó el vaso de la piscina. Desde las ventanas de la cocina y el salón de mis padres, la construcción era imposible de ignorar, un recordatorio diario de mi presencia y prosperidad. Mis padres hicieron varios intentos de reconectar, cada uno de ellos revelando su incapacidad para comprender el problema fundamental. Mamá apareció en mi puerta con galletas caseras para darte la bienvenida al vecindario, como si yo fuera una extraña en lugar de su hija. Papá se ofreció a ayudar con las decisiones de renovación, sugiriendo colores de pintura y accesorios como si mi formación en arquitectura no tuviera sentido. Cada obertura evitó cuidadosamente reconocer el trato que me habían dado o ofrecer una disculpa genuina. Yo me mantuve cordial, pero distante, aceptando las galletas con agradecimiento, pero sin invitar a más conversación. Rechacé las ofertas de ayuda de papá con un simple, tengo profesionales encargándose de todo, pero gracias. La confrontación que había anticipado llegó cuando se instaló la característica de la cascada, su elegante fachada de piedra se elevaba prominentemente en la línea de visión directa desde la ventana de la cocina de mis padres. Mamá apareció en mi puerta trasera, que se abría hacia la construcción de la piscina. Esto parece excesivo, dijo sin preámbulos, señalando la piscina a medio terminar. ¿Estás tratando de hacer algún tipo de declaración? La miré fijamente. Estoy creando un hogar que refleja mis valores y prioridades, tal como hiciste tú cuando decidiste que el suelo era un alojamiento adecuado para tu hija. Estás exagerando con eso, desestimó. Era temporal. Todo lo es, repliqué, incluidas las relaciones. Ella se estremeció ante la implicación. ¿Qué significa eso? Significa que estoy estableciendo límites. Esta piscina, esta casa, representan mi independencia y el respeto que requiero de ahora en adelante. Tú y papá me enseñaron una valiosa lección sobre dónde me sitúo en la jerarquía familiar. Simplemente estoy respondiendo en consecuencia comprando la casa de al lado y construyendo una piscina que podemos ver desde nuestra cocina. Esto se siente rencoroso, Samantha. Prefiero pensar en ello como instructivo, corregí. Cada vez que mires por tu ventana, recordarás a la hija que durmió en tu suelo teniendo la capacidad de crear todo esto. La hija cuyos logros profesionales desestimasteis. La hija que nunca más aceptará ser tratada como menos de lo que merece. Por primera vez, vi algo parecido a la comprensión amanecer en los ojos de mi madre, seguido rápidamente por la consternación. La narrativa que había construido sobre su hija mayor, que luchaba y no tenía rumbo, se desmoronó ante mi evidente éxito y determinación. No sabíamos que estabas sufriendo, dijo en voz baja. No quisisteis saberlo, la corregí. Y eso lo cambia todo. Mientras la primavera se convertía en verano, mi nueva vida tomó forma con una claridad y un propósito que me sorprendieron incluso a mí misma. Mi carrera en Hartman Design floreció a medida que Marissa me asignaba responsabilidades cada vez más significativas en proyectos importantes.
La transformación de mi hogar continuó, cada mejora reflejando mi gusto personal y mi experiencia profesional. La piscina se acercaba a su finalización, sus aguas azules visibles desde la ventana de mi dormitorio, y de manera deliberada, desde la cocina de mis padres. Los vecinos, muchos de los cuales me conocían desde la infancia, reaccionaron a mi repentina adquisición de vivienda con diversos grados de curiosidad y apoyo. Caroline Burton, de la calle de enfrente, trajo una planta de bienvenida con una tarjeta que decía, «Felicidades por tu independencia». Lawrence Mitchell, cuyo hijo había dado clases de matemáticas años antes, ofreció recomendaciones para técnicos locales y servicios de jardinería. Un movimiento audaz, comprar al lado de sus padres, comentó mientras me ayudaba a instalar mi buzón. La mayoría de los jóvenes de tu edad intentan alejarse de la familia, no acercarse. Sonreí. A veces, la distancia más cercana crea los límites más fuertes. Se rió, sin comprender del todo las capas de mi declaración. Bueno, es bueno tener un joven propietario en la calle. Sube el valor de las propiedades. Mi relación con mi familia evolucionó de maneras inesperadas después de mi dramática salida. Mis padres pasaron por etapas de reacción, shock e incredulidad iniciales, seguidos de indignación, luego intentos incómodos de reconciliación, y finalmente un respeto a regañadientes teñido de vergüenza. Papá fue el primero en acercarse con algo que se parecía a un remordimiento genuino. Apareció en mi puerta una tarde mientras yo plantaba parterres a lo largo de mi sendero delantero. «¿Necesitas un par de manos extra?», ofreció, señalando las plantas restantes. Dudé, luego asentí. «Puedes empezar con las hostas a un lado». Trabajamos en silencio durante varios minutos antes de que volviera a hablar. «La casa se ve bien. Ya has hecho cosas increíbles con ella». «Gracias». Otra larga pausa. «Me equivoqué, Samantha. En muchas cosas». Seguí plantando, sin aceptar ni rechazar su disculpa implícita. «Nunca debí permitir que tu madre regalara tu habitación», continuó. «Y ciertamente no debí sugerirte que durmieras en el suelo». Fue irrespetuoso y hiriente. Me senté sobre mis talones, mirándolo directamente a los ojos. Sí, lo fue. Me dejé llevar por las necesidades de Brooke y olvidé que tú también tenías necesidades. Eso fue injusto. No fue solo injusto, lo corregí. Fue deshumanizante. Me trataron como si mi valor estuviera ligado a mi situación laboral, como si estuviera fracasando en la vida por circunstancias fuera de mi control. Se encogió al escuchar sus propias palabras reflejadas. «Me equivoqué», repitió. «Y lo siento». Su disculpa fue genuina, pero incompleta. Entendía que sus acciones me habían herido, pero no cuán profundamente habían alterado nuestra relación. Aún así, era un comienzo. Mamá se mostró menos capaz de una introspección genuina. Sus intentos de reconciliación se centraron en minimizar lo sucedido, en lugar de reconocer su impacto. «Estás haciendo demasiado de esto, Samantha», dijo durante un encuentro incómodo en el supermercado local. «Las familias hacen sacrificios unas por otras todo el tiempo». «El problema no fue el sacrificio», expliqué, seleccionando manzanas con esmero. «Fue la suposición de que yo merecía menos dignidad que Brooke. Fue el mensaje de que mi valor era condicional». Suspiró con impaciencia. «Bueno, ciertamente has dejado claro tu punto con esa piscina. Todos los vecinos hablan de ella». «No la construí para los vecinos», respondí, dejándola que sacara sus propias conclusiones. Mi éxito se volvió cada vez más difícil de ignorar o desestimar para mis padres. El diario de negocios local destacó el complejo de oficinas sostenibles de Hartman Design, resaltando específicamente mis contribuciones al proyecto. Mis elecciones de renovación atrajeron la atención de los vecinos y, finalmente, un evento benéfico local de recorrido de casas. La piscina, completada a principios de junio, se convirtió en la envidia del vecindario con su diseño elegante y su sistema de calefacción eficiente. Organicé mi primera fiesta en la piscina en el solsticio de verano, invitando a colegas del trabajo, nuevos amigos y vecinos, pero no a mi familia. Desde la ventana de su cocina, mis padres podían ver la reunión, adultos profesionales disfrutando de cócteles y conversaciones alrededor de la cascada que diseñé yo misma. El mensaje era claro: había creado una vida alegre y exitosa, literalmente, a la vista de quienes habían desestimado mi potencial.
El desarrollo más sorprendente vino de Brooke. A diferencia de nuestros padres, ella se me acercó con un remordimiento directo que sugería un crecimiento genuino. Fui horrible contigo, dijo sin rodeos, habiendo aparecido en mi puerta una tarde. Dejé que mamá y papá te trataran mal y luego me sumé con mis amigos. Lo siento mucho, Sam. Su franqueza me tomó por sorpresa. ¿Por qué te disculpas ahora? Se encogió de hombros, luciendo más joven de sus 18 años. He estado pensando en la universidad, en estar sola pronto, y me di cuenta de que podría terminar en tu situación algún día, luchando no porque haya fracasado, sino porque la vida a veces es difícil. Y esperaría que alguien me mostrara más amabilidad de la que te mostramos a ti. Su perspicacia me impresionó. Eso es muy perspicaz. Te echo de menos, admitió. Y me siento fatal por haberte quitado tu habitación. Debería haberme negado. Tenías 17 años. Los adultos deberían haber sabido hacerlo mejor. Aún así, lo siento. Dudo. ¿Crees que podríamos intentar ser hermanas de nuevo? Hermanas de verdad, no la versión en la que yo era una mocosa malcriada y a ti te trataban como un mueble. Su franqueza me arrancó una carcajada. Esa es una descripción bastante precisa. Entonces, ¿podemos empezar de nuevo? Consideré su petición. A diferencia de nuestros padres, Brooke mostró una comprensión genuina del daño causado y un deseo sincero de reparar la relación. Era joven, todavía estaba formando su identidad y sus valores como adulta. Podemos intentarlo, accedí con cautela. Pero necesito que entiendas algo, no soy la misma persona que salió de tu casa esa mañana. He cambiado de formas fundamentales. Puedo ver eso. Señaló mi casa, la evidencia de mi transformación. Ahora eres como una badass. Esta vez, mi risa fue genuina. Empecemos con un café la semana que viene. Pasos pequeños. Nuestros padres continuaron con sus intentos de justificación, incluso cuando la evidencia de su error de juicio los rodeaba. Papá mencionaba casualmente mi golpe de suerte en Hartman, como si mi éxito fuera cuestión de azar, más que de educación y persistencia. Mamá se refería ocasionalmente a mi reacción extrema al comprar la casa vecina, negándose a reconocer el poder simbólico de mi elección. Tu hermana cree que deberíamos cenar todos juntos pronto, mencionó mamá en un encuentro casual mientras ambas recogíamos el correo. Una especie de reunión familiar. No estoy lista para eso, respondí honestamente. Mis límites no son negociables ahora mismo. ¿Límites?, repitió con un suspiro. Nunca los necesitaste antes. Siempre los necesité, la corregí. Simplemente no sabía cómo establecerlos hasta que tú y papá me enseñaron las consecuencias de no tenerlos. A medida que el verano avanzaba, me sentía cada vez más cómoda con mi nueva realidad. La ira que inicialmente había impulsado mis acciones se transformó gradualmente en algo más sostenible, una tranquila confianza en mi propio valor y capacidades. Ya no necesitaba la validación o aprobación de mis padres. La realización fue simultáneamente liberadora y algo triste, un crecimiento necesario que llegó más tarde de lo que debería. Mi hogar se convirtió en mi santuario, no solo del trato de mi familia, sino de la persistente duda de mí misma que sus acciones habían instilado. Cada habitación reflejaba elecciones hechas con intención y cuidado. Mi carrera me proporcionó no solo seguridad financiera, sino también realización creativa y respeto profesional. Incluso mis cuidadosamente cultivados parterres representaban un crecimiento que yo controlaba y nutría. La piscina, mi declaración de independencia más visible, se volvió menos sobre enviar un mensaje a mis padres y más sobre crear alegría para mí misma. En las cálidas tardes después del trabajo, flotaba boca arriba, observando cómo el cielo cambiaba de color sobre mí, sintiendo gratitud por mi propia resiliencia. Estos momentos tranquilos de paz fueron la verdadera victoria, mucho más significativos que cualquier reacción que hubiera provocado en mi familia. Una tarde de domingo, mientras trabajaba en mi jardín delantero, noté a Brooke caminando vacilante por mi entrada. Nuestras reuniones para tomar café se habían convertido en algo habitual, reconstruyendo gradualmente una relación basada en el respeto mutuo, más que en la obligación familiar. Mamá y papá están discutiendo de nuevo, dijo sin preámbulos. Sobre ti. Sobre cómo te trataron. Papá dice que se equivocaron, mamá dice que estás exagerando. Está empeorando. Continué podando mis rosales.
Ese no es tu problema que arreglar, Brooke, ni el mío. Lo sé, pero odio ver lo que le está pasando a nuestra familia. Me enderecé, mirando su mirada preocupada. La familia ya estaba rota cuando decidieron que yo merecía menos dignidad que tú. Lo que ves ahora es solo la manifestación visible de problemas que ya existían. Asintió lentamente. Ahora lo entiendo. Solo desearía que ellos también lo hicieran. Puede que sí, eventualmente, dije, sorprendiéndome con el optimismo. El crecimiento no es lineal, y algunas personas tardan más que otras. ¿Cuándo te volviste tan sabia?, preguntó con una pequeña sonrisa. En algún punto, entre el suelo y la piscina, respondí. Un año después de comprar mi casa, organicé una fiesta de inauguración. El momento fue deliberado, una celebración no solo de la propiedad, sino de mi viaje desde esa primera noche en el suelo duro hasta la transformación completa. Mi hogar estaba ahora completamente renovado, cada habitación un testimonio de mi visión y persistencia. Los parterres estallaban de color, la cocina relucía con electrodomésticos de alta gama, y la piscina brillaba bajo el sol de junio. Mi lista de invitados fue cuidadosamente seleccionada, colegas de Harmen Design, incluida la propia Marissa, vecinos que habían apoyado mi transición a la propiedad, nuevos amigos hechos a través de redes profesionales, tía Patricia y tío Gregory, y después de mucha consideración, Brooke. Mis padres no recibieron invitación, un límite que seguía siendo necesario para mi tranquilidad. Mientras arreglaba flores en la cocina, vi mi reflejo en la ventana. La mujer que me devolvía la mirada se parecía poco a la que una vez había enrollado en silencio un saco de dormir cada mañana para ocultar la evidencia de su existencia. Mi postura era más erguida, mi expresión más confiada. El año pasado me había moldeado tan a fondo como yo había remodelado esta casa. Este lugar es increíble, Sam, dijo Brooke, llegando temprano para ayudar con los preparativos. A sus 18 años, había madurado considerablemente, su perspectiva antes egocéntrica ampliada por nuestras conversaciones y sus propias experiencias al solicitar el ingreso a universidades. Gracias. Ahora se siente como un hogar. Miró hacia la casa de nuestros padres, visible a través de la ventana de la cocina. Saben que estás de fiesta. Mamá quería que te preguntara si podían venir. Le dije que no lo mencionaría. Sonreí agradecida. Gracias por respetar ese límite. He aprendido mucho de ti este año, admitió. Sobre defenderse, sobre no aceptar menos de lo que mereces. Esas fueron lecciones caras de aprender para mí, dije, pensando en el costo emocional más que en la inversión financiera en la casa. Me alegro de que a ti te resultaran más fáciles. La fiesta se desarrolló maravillosamente durante la tarde y la noche. Los invitados se mezclaron en el patio, nadaron en la piscina y admiraron las cuidadosas opciones de diseño en toda la casa. Marissa brindó por mis logros profesionales, anunciando mi ascenso a jefa de proyecto en el desarrollo de viviendas sostenibles más reciente de la firma. La tía Patricia me abrazó con lágrimas en los ojos, susurrando lo orgullosa que estaba de mi resiliencia. Al caer el crepúsculo, me encontré sola por un momento junto a la piscina, observando cómo las luces iluminaban el agua en cambiantes patrones de azul y turquesa. La cascada creaba una relajante banda sonora de fondo, su suave chapoteo encarnaba la tranquilidad que tanto me había costado conseguir. Un movimiento en la valla llamó mi atención. Mi padre estaba en su patio trasero, observando la fiesta desde la distancia. Nuestras miradas se encontraron brevemente antes de que él levantara una mano en un saludo tentativo. Yo le devolví el gesto con un pequeño asentimiento, sin invitar ni rechazar la conexión. Se quedó un momento más antes de volverse hacia su casa, con los hombros ligeramente caídos. La interacción, breve como fue, cristalizó la lección más importante del año: la verdadera reconciliación solo podría ocurrir cuando todas las partes reconocieran la realidad de lo que había sucedido. Mis padres permanecían atrapados en su propia narrativa, incapaces o no dispuestos a reconocer plenamente el impacto de sus acciones. Hasta que eso cambiara, nuestra relación seguiría siendo cordial, pero distante, como vecinos que intercambian cumplidos, pero nunca se invitan mutuamente a entrar. Más tarde esa noche, mientras los últimos invitados se marchaban, Brooke me ayudó a recoger los vasos vacíos de alrededor de la piscina. Me aceptaron en la universidad estatal, anunció casualmente. Con beca completa. Brooke, eso es fantástico, le di un abrazo genuino. Estoy tan orgullosa de ti.
Estaba pensando, continuó con vacilación, que quizás podría estudiar arquitectura, si no es raro, ya que es lo tuyo. Sonreí. No es raro. Serías excelente en eso. ¿De verdad? Mamá dice que es demasiado competitivo, que debería estudiar negocios en su lugar. El eco del desánimo familiar me hizo dejar los vasos que sostenía y mirarla directamente. Escúchame, Brooke. La única persona que decide de lo que eres capaz eres tú. Ni mamá, ni papá, ni yo. Tú. Asintió lentamente. Como tú decidiste que eras capaz de todo esto. Señaló para abarcar la casa, la piscina, mi exitosa carrera. ¿Exacto? El suelo nunca fue el final de mi historia. Ya ni siquiera es la parte más interesante. Después de que Brooke se fue, caminé por mi casa en silencio, apagando las luces y reflexionando sobre el viaje del último año. El dolor había sido real y profundo, pero también había sido transformador. De la humillación de dormir en un suelo duro, había construido no solo un hogar, sino una vida definida por mis propios términos. Las lecciones habían tenido un alto costo, pero su valor era innegable. El verdadero valor viene de dentro, no de la validación de los demás. El desprecio de mis padres se había sentido como un juicio definitivo sobre mi valía, pero su evaluación había sido profundamente errónea. Mi valor existía independientemente de su reconocimiento. La dignidad no es negociable. Al tratar el suelo como un alojamiento adecuado, mi familia había intentado normalizar la falta de respeto. Mi partida y el éxito posterior representaron una recuperación de la dignidad humana básica. Las acciones hablan más que las disculpas. Los continuos intentos de reconciliación de mis padres, sin un reconocimiento completo, revelaron los límites del remordimiento verbal sin un cambio de comportamiento. Establecer límites no es egoísta, es necesario. El límite físico de casas separadas representaba los límites emocionales necesarios para relaciones saludables. Lo más importante, había aprendido que el dolor podía canalizarse hacia una acción productiva, en lugar de un resentimiento amargo. La casa, la piscina, mi avance profesional, nada de esto fueron actos de venganza, sino más bien afirmaciones de autoestima. No había construido esta vida para herir a mis padres, sino para sanarme a mí misma. Mientras me preparaba para dormir en mi dormitorio principal bellamente diseñado, pensé en el saco de dormir que todavía estaba enrollado en el armario de mis padres. Esa parte de mi vida había terminado, pero las lecciones seguían siendo una parte integral de quien me había convertido. Ya no albergaba ira hacia mi familia, solo una comprensión clara de nuestra nueva realidad y los límites necesarios para mantener mi paz. La transformación del año pasado se extendió mucho más allá de los espacios físicos que había renovado. La renovación más significativa había sido interna, remodelando mi comprensión de la familia, el respeto y la autoestima. De la humillación del suelo había surgido la base de una vida construida bajo mis propios términos, sin disculpas y sin compromisos en cuanto a la dignidad esencial. Las luces de la piscina proyectaban suaves reflejos azules en mi techo mientras me quedaba dormida, contenta de saber que había creado este santuario por mi propia determinación. Cualquier relación que evolucionara con mis padres en el futuro sería una de iguales, encontrándose a través de una valla, no una hija buscando desesperadamente la aprobación desde el suelo. ¿Alguna vez has tenido que establecer un límite con tu familia que pareciera drástico, pero que fuera necesario para tu bienestar? Comenta abajo con tus experiencias. Si esta historia te ha resonado, dale a me gusta y suscríbete para escuchar más viajes de crecimiento personal y transformación, y comparte esto con alguien que pueda necesitar aliento para defender su valía. Recuerda, a veces las experiencias más dolorosas pueden llevar a las transformaciones más hermosas, si tenemos el coraje de dar ese primer paso. Gracias por escuchar mi historia, y recuerda que mereces dignidad y respeto en cada relación de tu vida.